en algún momento del invierno de 1932, en un piso modesto del barrio de Chamberí, en Madrid, un grupo de jóvenes universitarios se reunió en torno a una mesa de trabajo. No eran seminaristas ni frailes. Llevaban traje, corbata, y al día siguiente volverían a sus clases, a sus laboratorios, a sus conversaciones de pasillo en la universidad. Pero esa tarde, antes de abrir los libros, uno de ellos se arrodilló sobre el suelo frío de madera y permaneció en silencio durante varios minutos. Los demás lo observaron sin sorpresa. Era parte de lo que habían acordado. La mortificación corporal, la oración de la tarde, la lectura espiritual breve, todo encajaba en una agenda que, vista desde fuera, parecía la de cualquier estudiante con cierto orden. Vista desde dentro, era otra cosa. Era el intento de sostener una forma de vida que nadie antes había definido con precisión. Ser célibe sin ser sacerdote, ser corriente sin ser ordinario, estar en el mundo sin pertenecer del todo a él. Esa tensión, discreta y profunda, sería la materia de la que estaba hecho el Opus Dei desde sus primeros años. Si este tipo de historia te interesa, considera suscribirte a este canal. Lo que encontrarás aquí no son relatos de escándalo ni hagiografías. Son documentales construidos sobre fuentes verificables, con el rigor que este tipo de temas exige. ¿Cómo se sostiene en la vida cotidiana de una persona corriente un compromiso que durante siglos había sido reservado exclusivamente a quienes abandonaban el mundo? Esa es la pregunta que este episodio intenta responder. No desde la apología ni desde la condena, sino desde el análisis de lo que realmente ocurrió entre 1930 y el final del siglo XX. ¿Qué mecanismos se construyeron? ¿Qué tensiones afloraron? ¿Cómo las gestionó la institución y qué costos tuvo ese proceso? Para entender la magnitud del desafío, conviene situar el punto de partida con precisión. Cuando José María Escrivá comenzó a articular la idea que daría origen al Opus Dei, hacia finales de la década de 1920, el celibato en el mundo católico estaba asociado de manera casi automática a una separación física y simbólica del mundo secular. El monje, el fraile, el sacerdote diocesano. Cada uno de ellos operaba dentro de estructuras que los distinguían visualmente, institucionalmente y socialmente de los laicos casados. El hábito, la tonsura, la vida comunitaria en clausura o en seminario, el horario litúrgico que estructuraba el tiempo. Todo eso funcionaba como un andamiaje que sostenía el celibato hacia afuera y hacia adentro. Era, en términos prácticos, una forma de vida diseñada para hacer posible lo que de otro modo habría sido extremadamente difícil de mantener. Lo que Escrivá propuso era radicalmente diferente. Sus primeros seguidores no llevarían hábito. Vivirían en pisos de alquiler o en casas familiares. Tendrían empleos, carreras universitarias, negocios, obligaciones civiles. Se sentarían en bares, irían al cine, discutirían de política en tertulias. Nada en su apariencia los distinguiría del resto. Y sin embargo, al mismo tiempo, mantendrían un compromiso de celibato que en la tradición eclesiástica siempre había requerido precisamente ese andamiaje de separación. El proyecto era, en su formulación más escueta, enseñar a vivir el celibato sin los apoyos estructurales que históricamente lo habían hecho viable. Eso no era un detalle secundario. Era el núcleo del problema. Los primeros años del Opus Dei, entre 1928 y 1936, fueron en gran medida un laboratorio de ensayo y error sobre esta cuestión. La documentación disponible de ese periodo es parcial, y en algunos casos fue revisada o reinterpretada en décadas posteriores por la propia institución, lo cual hace necesaria cierta cautela al reconstruir los hechos. Lo que sí resulta verificable es que Escrivá dedicó una parte sustancial de su actividad, en esos años, no a la expansión numérica del grupo, sino a elaborar los instrumentos concretos que harían posible ese estilo de vida. El plan de vida, el particular examen de conciencia, la dirección espiritual frecuente, la norma de piedad cotidiana. Todo ese sistema fue tomando forma en ese periodo inicial, y su función central era precisamente compensar, mediante la disciplina interior y el acompañamiento espiritual, la ausencia de los apoyos externos que en los institutos religiosos tradicionales sostenían el celibato.
El plan de vida merece atención específica porque fue, durante décadas, el instrumento formativo más visible y más estudiado del Opus Dei. En su versión consolidada, que fue tomando forma a lo largo de los años 30 y 40, incluía una serie de prácticas distribuidas a lo largo del día. La oración mental matutina, la lectura del Nuevo Testamento, la visita al Santísimo Sacramento, el rezo del rosario, el examen de conciencia, la lectura espiritual, las jaculatorias intercaladas en el trabajo. Ninguna de estas prácticas era original del Opus Dei. Todas provenían de la espiritualidad ignaciana, carmelita o de la devoción moderna, y habían sido prescritas durante siglos a religiosos y a seglares piadosos. Lo que era específico era la manera en que se articulaban con una vida completamente ordinaria y la función que se les asignaba. No solo como ejercicio de piedad, sino como sostén de un compromiso celibatario que carecía de todo soporte institucional externo. La lógica interna del sistema era, en sus propios términos, coherente. Si el celibato en los institutos religiosos era sostenido por la separación física del mundo, por la vida en común con otros célibes, y por la estructuración del tiempo en torno a la liturgia, en el Opus Dei habría que sustituir cada uno de esos apoyos por un equivalente interiorizado. La separación física se reemplazaba por una separación interior, cultivada mediante el recogimiento espiritual en medio de la actividad. La vida en común se reemplazaba por la frecuencia de los encuentros formativos y por la convivencia en los centros de la obra. La liturgia como estructura del tiempo se reemplazaba por el plan de vida distribuido a lo largo de la jornada laboral. El andamiaje no desaparecía, se trasladaba hacia adentro. Este traslado, sin embargo, generaba tensiones que la institución reconocía implícitamente en sus propios documentos formativos. La primera y más obvia era la tensión entre visibilidad e invisibilidad. El miembro del Opus Dei estaba llamado a ser indistinguible de sus colegas, en el trabajo, en la universidad, en el barrio. No debía parecer más piadoso, más austero, más distante. Y al mismo tiempo, debía sostener internamente un régimen de vida que era, en muchos aspectos, más exigente que el de muchos religiosos visibles. Esa brecha entre lo exterior y lo interior no era un detalle accesorio. Era estructural, y generaba una forma específica de esfuerzo psicológico que los documentos internos de formación del Opus Dei, algunos de los cuales han sido publicados o citados en estudios académicos, reconocían, con distintas palabras a lo largo de las décadas. La segunda tensión era de orden social y afectivo. El célibe en un instituto religioso vive rodeado de personas con el mismo compromiso. Sus relaciones cotidianas más cercanas son, por definición, con personas que comparten su condición. El miembro del Opus Dei, en cambio, vivía en un entorno donde la mayoría de sus relaciones más cercanas, sus compañeros de trabajo, sus amigos de universidad, sus vecinos, sus familiares, no compartían ese compromiso. Más aún, en la mayor parte de los contextos sociales en que se movía, el celibato voluntario de un hombre o una mujer joven y sana era simplemente incomprensible o sospechoso. Esto creaba una situación peculiar. Para mantener la normalidad exterior, que era parte central del proyecto, el miembro del Opus Dei debía navegar constantemente entre un mundo interior de exigencia ascética y un mundo exterior que no solo no reconocía ese mundo interior, sino que activamente lo desafiaba con sus propias lógicas afectivas y sociales. El contexto de la Guerra Civil Española y de la posguerra inmediata añadió una capa adicional de complejidad a este cuadro. La guerra interrumpió el desarrollo incipiente de la obra y dispersó a sus primeros miembros. Algunos murieron. Otros se alejaron temporalmente. La reconstrucción de la institución en los años 40 se hizo en condiciones sociales muy particulares. La España de la autarquía y del nacionalcatolicismo, donde la Iglesia tenía una presencia pública dominante y donde ciertos compromisos religiosos eran socialmente valorados de maneras que habrían resultado extrañas en otros contextos europeos. Ese entorno cultural específico facilitó en algunos aspectos el mantenimiento del plan de vida. La frecuencia de la práctica religiosa pública era más alta. La confesión y la dirección espiritual eran instituciones más arraigadas.
La vida comunitaria en centros de la obra podía justificarse con mayor facilidad social. Pero al mismo tiempo, la expansión internacional de la institución, que comenzó a tomar forma real en los años 40 con la llegada a Portugal, Italia, Reino Unido y otros países, planteó de inmediato el problema de cómo trasplantar ese sistema formativo a contextos culturales completamente distintos. La expansión internacional es un capítulo que merece detenimiento, porque reveló algunas de las fricciones más concretas del modelo. En países donde la práctica religiosa pública era menos habitual, donde el celibato voluntario en personas laicas era más inusual, y donde los patrones de sociabilidad entre jóvenes eran distintos de los españoles, los miembros del Opus Dei que llegaban como pioneros se encontraban ante desafíos que los documentos formativos no habían anticipado completamente. La dirección espiritual frecuente, por ejemplo, requería la disponibilidad de un sacerdote o un numerario con suficiente formación para ejercerla. En los primeros años de implantación en un país nuevo, esa disponibilidad era escasa. Los encuentros formativos regulares en centros de la obra requerían infraestructura que a menudo tardaba años en construirse. Mientras tanto, los miembros que estaban tratando de llevar adelante el plan de vida en condiciones de aislamiento parcial tenían que apoyarse casi exclusivamente en sus propios recursos interiores, que en muchos casos eran los de personas jóvenes con pocos años de pertenencia a la institución. Los testimonios de personas que pertenecieron al Opus Dei en esos años pioneros, tanto los que permanecieron como los que eventualmente se fueron, coinciden en señalar que ese periodo de aislamiento inicial fue frecuentemente el más difícil. No siempre en términos de crisis espirituales explícitas, sino en términos de la fatiga acumulada de sostener un régimen de vida que requería un esfuerzo constante sin los apoyos comunitarios que, en los centros ya consolidados, hacían ese esfuerzo más llevadero. Es relevante señalar que la institución era consciente de este problema y trató de abordarlo de distintas maneras a lo largo de las décadas. Acelerando la construcción de centros en países nuevos, enviando miembros con más experiencia para acompañar a los pioneros, intensificando la comunicación epistolar con la sede en Madrid o, más tarde, en Roma. La cuestión de la dirección espiritual merece un análisis específico porque ocupó, dentro del sistema formativo del Opus Dei, un lugar central que no siempre ha sido bien comprendido desde fuera. En la tradición ascética católica, la dirección espiritual es una práctica antigua que consiste en la relación continuada entre una persona y un guía experimentado que la ayuda a discernir y a crecer en la vida interior. En el Opus Dei, esta práctica fue desde el principio uno de los pilares del sistema. La frecuencia recomendada era alta: una charla semanal o quincenal con el director de un centro y una confesión frecuente. La función asignada a esta práctica era explícitamente múltiple. Apoyo espiritual. Sí, pero también seguimiento del plan de vida, discernimiento vocacional, orientación en dificultades personales y, de manera no siempre explícita, control del grado de compromiso y de la integración del miembro en la vida de la institución. Esta función múltiple de la dirección espiritual generó, con el tiempo, una de las tensiones más documentadas en los estudios académicos sobre el Opus Dei. La cuestión de si la dirección espiritual en la institución mantenía los límites del fuero interno, es decir, la confidencialidad sacramental y el espacio de libertad personal, o si funcionaba también como instrumento de supervisión institucional, fue objeto de debate interno y externo a lo largo de décadas. La propia institución ha distinguido siempre formalmente entre la dirección espiritual confidencial y otras formas de comunicación con los superiores. Sin embargo, testimonios de exmiembros y algunos análisis académicos han señalado que en la práctica cotidiana, esa distinción podía ser más porosa de lo que los documentos normativos establecían. Es importante señalar que este debate no se resuelve con certeza sobre la base de la documentación disponible públicamente, y que las experiencias individuales han sido muy diversas. Lo que sí resulta claro es que el sistema de dirección espiritual frecuente cumplía, entre otras funciones, la de proporcionar un espacio de acompañamiento para las dificultades que el celibato en vida secular generaba, inevitablemente. La atracción afectiva hacia otras personas, la soledad que podía acompañar a la vida célibe en un entorno mayoritariamente no célibe,
La pregunta sobre si el compromiso asumido era realmente el propio y no el resultado de una presión o de una vocación mal discernida. Estas eran cuestiones que afloraban, con distintas intensidades y formas, en la vida de los miembros, y que el sistema formativo necesitaba ser capaz de gestionar. La dirección espiritual era el espacio institucional designado para esa gestión. La formación doctrinal y ascética era el otro gran pilar del sistema. Desde los primeros años, el Opus Dei desarrolló un cuerpo de materiales formativos que incluía los escritos del fundador, comentarios a esos escritos, estudios ascéticos y teológicos, y una serie de documentos internos que regulaban distintos aspectos de la vida en la institución. Los escritos de Escrivá, y en particular los que componen Camino, publicado en 1939 en su versión definitiva, pero cuya primera forma se remonta a los años 30, constituyeron durante décadas el texto central de la formación espiritual. La concisión y la practicidad de ese texto, estructurado en aforismos breves más que en argumentación teológica extensa, respondía precisamente a la necesidad de proporcionar materiales asimilables por personas cuya vida no dejaba tiempo para la reflexión teológica sistemática. Camino incluye numerosos puntos dedicados a la vida afectiva, al trato con personas del sexo opuesto, a la mortificación de los sentidos y a la guarda del corazón. El tono de esos puntos ha sido objeto de lecturas muy divergentes. Algunos los consideran expresión de una espiritualidad austera pero coherente con la tradición ascética católica. Otros los han interpretado como reflejo de una visión de la sexualidad y de la vida afectiva, que en el contexto del siglo XXI resulta psicológicamente problemática. Lo que interesa en el marco de este análisis es que esos textos cumplían una función formativa muy concreta: proporcionar a los miembros un marco interpretativo para las dificultades afectivas que el celibato en vida secular generaba, un marco que permitiera integrar esas dificultades dentro de una narrativa de sentido. Ese marco interpretativo pivotaba sobre algunos conceptos centrales. El primero era la idea de que la atracción afectiva y sexual no era en sí misma problemática, sino que debía ser gobernada por la voluntad y encauzada hacia la caridad. El segundo era la noción de mortificación como ejercicio de dominio sobre las propias tendencias, no como negación de la humanidad, sino como afirmación de la libertad interior. El tercero era la idea del sacrificio afectivo como participación en la cruz, es decir, la integración del dolor o de la renuncia en una narrativa de sentido sobrenatural. Estos conceptos tienen raíces profundas en la espiritualidad católica de varios siglos, y el Opus Dei no los inventó. Lo que hizo fue aplicarlos sistemáticamente a la situación específica de personas que vivían esa renuncia, en un contexto de vida completamente ordinaria, sin los apoyos simbólicos e institucionales que en los contextos religiosos tradicionales facilitaban esa integración. La cuestión de los apoyos simbólicos es relevante y con frecuencia se subestima. En una comunidad religiosa con hábito, la pertenencia a un grupo de célibes es visible y reconocida socialmente. La persona no tiene que explicar su condición ni defenderla. Es parte de una categoría social reconocida. En el Opus Dei, la invisibilidad del compromiso significaba también la invisibilidad del apoyo social. El miembro no podía decirle a su colega de trabajo, soy célibe, con la misma naturalidad con que un fraile porta el hábito. En muchos contextos, ni siquiera podía revelar su pertenencia a la institución, no por deshonestidad, sino porque las instrucciones sobre discreción en esa materia eran parte del estilo propio del Opus Dei. Esa invisibilidad tenía un coste psicológico que los documentos formativos reconocían implícitamente, aunque lo enmarcaban en términos de virtud. La discreción como ejercicio de humildad, la invisibilidad como renuncia al reconocimiento. En los años 50 y 60, la expansión del Opus Dei coincidió con cambios culturales profundos en Occidente, que pusieron este modelo bajo presiones nuevas. La paulatina transformación de las normas sociales en torno a la sexualidad, la vida afectiva y el matrimonio, que se aceleró notablemente a finales de los años 60, creó un entorno cultural en que el celibato voluntario de personas laicas jóvenes resultaba cada vez más extraño e incomprensible desde fuera. Al mismo tiempo, dentro de la Iglesia Católica,
El Concilio Vaticano II abrió debates sobre la naturaleza de los compromisos religiosos, la libertad de conciencia y la relación entre vida interior y estructuras institucionales, que tuvieron repercusiones en distintos institutos y órdenes religiosas. El Opus Dei, que había obtenido en 1950 la aprobación pontificia como instituto secular, navegó ese periodo con una posición característica, enfatizando la continuidad de su proyecto original y la validez de su modelo formativo frente a lo que consideraba derivas relativistas o excesivamente adaptativas. Esa posición tuvo consecuencias concretas en la forma en que la institución gestionó las tensiones internas relacionadas con el celibato en esas décadas. Mientras algunos institutos religiosos experimentaban tasas de abandono elevadas y revisaban sus modelos formativos para adaptarlos a los cambios culturales, el Opus Dei mantuvo sus estructuras formativas con relativa estabilidad. Las instrucciones y cartas del fundador, que circulaban internamente y que constituían la base de la formación, no fueron sustancialmente revisadas en ese periodo. La dirección espiritual frecuente se mantuvo como pilar central. El plan de vida conservó sus elementos fundamentales. Esta estabilidad puede interpretarse de maneras distintas, como fidelidad a un carisma original, como rigidez institucional, o como las dos cosas a la vez, dependiendo del marco analítico que se adopte. Lo que resulta documentable es que en ese periodo aumentó el número de personas que, habiendo pertenecido al Opus Dei como numerarios o numerarias, es decir, los miembros célibats que forman el núcleo de la institución, decidieron abandonar la institución o solicitar la dispensa de sus compromisos. Las razones individuales de esas salidas fueron, naturalmente, diversas, y no pueden generalizarse. Pero en los testimonios disponibles, que incluyen declaraciones públicas de exmiembros y algunos estudios académicos basados en entrevistas, reaparecen con cierta regularidad algunos elementos. La dificultad de sostener el régimen de vida en condiciones de aislamiento o de conflicto interior, no suficientemente acompañado. La sensación de que la dirección espiritual tenía funciones que excedían el apoyo personal, y en algunos casos, la pregunta sobre si el compromiso había sido asumido con la libertad y la madurez suficientes. Esta última cuestión, la del discernimiento vocacional y la edad de los compromisos, es una de las más delicadas y más debatidas en torno al Opus Dei. La institución permitía, y en algunos periodos alentaba, que jóvenes de edad universitaria o incluso menor expresaran su compromiso como numerarios. Los defensores de esta práctica argumentaban que la vocación puede manifestarse a cualquier edad, y que postergarla artificialmente sería irrespetuoso con la libertad de la persona. Los críticos señalaban que un compromiso de celibato de por vida, asumido por una persona de 17 o 18 años, carece de la madurez afectiva y existencial necesaria para ser genuinamente libre. Este debate tiene paralelos en la historia de otros institutos religiosos, y no es exclusivo del Opus Dei, pero en el contexto de la invisibilidad del compromiso y de la vida secular ordinaria adquiría características propias. En concreto, el joven que a los 16 o 17 años comenzaba a frecuentar un centro del Opus Dei y a participar en sus actividades formativas, lo hacía en un contexto social ordinario, sin la ruptura visible con el mundo previo que implica ingresar en un seminario o en un noviciado. Sus relaciones familiares, de amistad y académicas, continuaban aparentemente sin cambios. Pero interiormente, si el proceso de identificación con la institución era exitoso, se estaba produciendo una reorientación profunda de la identidad, que incluía la internalización del proyecto celibatario. Cuando ese proceso alcanzaba el punto de la filiación, que era el término técnico usado dentro de la institución para el momento de plena incorporación, el joven llevaba a menudo varios años de formación intensiva que habían moldeado profundamente su manera de interpretar su propia afectividad, sus relaciones y su futuro. La pregunta de si ese proceso era compatible con un discernimiento genuinamente libre es legítima y no tiene una respuesta única. Lo que sí puede afirmarse, sobre la base de la literatura académica disponible, es que la institución era consciente de la delicadeza de ese proceso, y que desarrolló a lo largo de las décadas mecanismos de formación prevocacional que trataban de cultivar el deseo del compromiso más que de imponer. Sin embargo, la misma naturaleza del proceso formativo, intenso, comunitario, con figuras de autoridad investidas de autoridad espiritual,
creaba condiciones en que la distinción entre discernimiento acompañado y presión institucional sutil podía ser difícil de trazar en la práctica. Los estudios académicos serios sobre esta cuestión son relativamente escasos, y los disponibles presentan perspectivas diversas. El modelo de vida en los centros del Opus Dei merece una descripción más detallada, porque fue el entorno concreto en que la tensión entre celibato y vida ordinaria se vivía día a día. Los centros numerarios, es decir, las residencias donde vivían los miembros numerarios, eran pisos o casas de aspecto completamente ordinario, en barrios normales de ciudades. No había ningún elemento arquitectónico que los distinguiera de las viviendas particulares circundantes. En su interior, la vida combinaba elementos de convivencia ordinaria con una estructura de piedad y de actividad apostólica. Los miembros vivían juntos, compartían comidas, se ayudaban en sus trabajos y estudios, participaban en las actividades formativas del centro. Esa convivencia proporcionaba un soporte comunitario real para el celibato, un equivalente funcional de la vida en común religiosa, aunque sin sus marcadores visibles. Pero esa convivencia tenía también sus propias tensiones. La convivencia estrecha entre personas que comparten un compromiso exigente puede generar tanto solidaridad como conflicto. Las dinámicas de poder en los centros, relacionadas con quien ocupaba los cargos directivos y con la autoridad que esos cargos conllevaban, podían crear situaciones de subordinación personal que en algunos casos resultaban difíciles de manejar. La ausencia de privacidad real en espacios pequeños, la visibilidad del plan de vida propio ante los compañeros, y la tendencia institucional a interpretar las dificultades personales como indicadores del estado espiritual del individuo, creaban un entorno que podía ser muy sostenedor para algunas personas y asfixiante para otras. La distinción por sexos en la estructura del Opus Dei añade una dimensión adicional a este análisis. La rama femenina de la institución, las numerarias y las numerarias auxiliares, vivía una versión del mismo proyecto, pero en condiciones específicamente diferentes. Las numerarias auxiliares, que se dedicaban al servicio doméstico de los centros masculinos y tenían un estatuto diferenciado dentro de la institución, han sido objeto de atención particular en debates recientes, aunque muchos de esos debates se refieren a periodos que caen fuera del recorte temporal de este episodio, o se basan en testimonios cuya verificación independiente es difícil. Lo que sí puede decirse con certeza es que la estructura del Opus Dei mantuvo una separación estricta entre sus ramas masculina y femenina a lo largo de todo el periodo estudiado, con estructuras de gobierno paralelas pero no integradas, y con una relación entre ambas ramas que era objeto de regulación normativa interna detallada. Para las mujeres, numerarias, la tensión entre celibato y vida ordinaria tenía características específicas. En el contexto social de las décadas de 1940, 1950 y 1960, una mujer célibe que no era religiosa visible era una figura socialmente aún más difícil de categorizar que un hombre en la misma situación. Las expectativas sociales sobre el matrimonio y la maternidad eran más explícitas y más coercitivas para las mujeres que para los hombres. El proyecto del Opus Dei, de que la numeraria viviera el celibato en 1900, plena vida ordinaria, trabajando profesionalmente, teniendo relaciones sociales amplias y siendo indistinguible de sus contemporáneas, requería en ese contexto una gestión de las expectativas del entorno, que era en sí misma un trabajo constante. Los materiales formativos destinados a las mujeres de la institución, que en parte han sido publicados y analizados académicamente, muestran una conciencia de estas tensiones específicas y un intento de proporcionar herramientas para manejarlas. Los años 1970 y 80 trajeron cambios importantes en el entorno social, que afectaron de manera directa a la manera en que el celibato en vida secular era vivido dentro del Opus Dei. La generalización de los estudios universitarios femeninos, el acceso de las mujeres a profesiones anteriormente masculinas, la transformación de los patrones de convivencia y de formación de parejas, y el cambio en las normas sobre la vida afectiva y sexual en las sociedades occidentales. Todos estos cambios crearon un entorno en que la vida de los miembros del Opus Dei era cada vez más diferente, en términos afectivos y relacionales, de la vida de sus contemporáneos no miembros.
Eso no era necesariamente un problema para la institución, que en sus propios términos consideraba esa diferencia como expresión de un llamamiento específico, pero sí aumentaba la complejidad de la gestión cotidiana de ese compromiso. En particular, el desarrollo de las relaciones de amistad y de trabajo entre hombres y mujeres, jóvenes en ambientes académicos y profesionales, que en las décadas anteriores había estado más estructurado por normas de separación de sexos, fue creando situaciones que los materiales formativos del Opus Dei tenían que abordar de manera más explícita. Las normas sobre la cautela en las relaciones con personas del sexo opuesto, que habían sido formuladas en décadas anteriores en un contexto social diferente, necesitaban ser reinterpretadas para un contexto en que la convivencia cotidiana de hombres y mujeres era la norma en prácticamente todos los entornos profesionales. Esa reinterpretación no siempre fue fácil ni homogénea. Distintos directores de centros y distintos responsables de la formación podían tener criterios divergentes sobre cómo aplicar principios formulados en términos generales a situaciones concretas. La elevación del Opus Dei a prelatura personal en 1982 no cambió fundamentalmente los mecanismos formativos relacionados con el celibato, pero sí tuvo implicaciones sobre la identidad institucional que son relevantes para este análisis. El nuevo estatuto jurídico reforzó la identidad del Opus Dei como institución plenamente secular, es decir, una estructura de la Iglesia cuyos miembros no son religiosos en sentido técnico, aunque mantengan compromisos que en términos prácticos son similares a los de ciertos institutos religiosos. Esa identidad secular reforzada subrayaba precisamente la particularidad del proyecto: el celibato sin separación del mundo, la santidad sin hábito, el compromiso sin la protección institucional de las estructuras religiosas tradicionales. En la práctica, esa identidad secular tenía implicaciones concretas para la formación. Los miembros del Opus Dei no eran religiosos y no podían presentarse como tales ni a sí mismos ni a los demás. Su compromiso no era equiparable canónicamente a los votos religiosos, aunque en términos de exigencia personal fuera comparable o superior. Esa ambigüedad de estatus era, en algunos aspectos, fuente de dificultad. No podían acogerse a las estructuras de apoyo y de salida que el derecho canónico prevé para los religiosos que desean abandonar su instituto, aunque con el tiempo, la institución desarrolló sus propios procedimientos para gestionar las salidas. Y en términos de identidad personal, la ausencia de un marcador institucional claro podía hacer más difícil tanto la integración del compromiso como su eventual revisión. Los años 90 fueron testigos de un aumento de la visibilidad pública del Opus Dei, en parte por la beatificación de José María Escrivá en 1992, que atrajo una atención mediática considerable. Esa mayor visibilidad tuvo consecuencias ambivalentes para los miembros en términos del manejo de su identidad exterior. Por un lado, facilitó en algunos contextos la explicación del compromiso celibatario. Si la institución era ahora más conocida, su modelo de vida era también más fácil de contextualizar para interlocutores externos. Por otro lado, la visibilidad también trajo consigo un aumento de las críticas públicas, algunas de ellas formuladas por ex-miembros, que describían experiencias de dificultad o de daño relacionadas con los mecanismos formativos. Esas críticas no eran todas equivalentes en términos de verificabilidad, y en algunos casos mezclaban hechos verificables con interpretaciones o generalizaciones. Pero su existencia en el debate público creó una nueva capa de complejidad para los miembros que trataban de sostener su compromiso en un entorno que ahora incluía narrativas negativas sobre la institución. La respuesta institucional a esas críticas fue, a lo largo de los años 90, en gran medida defensiva y orientada a la corrección de lo que consideraba malentendidos o falsedades. Esa postura tenía su coherencia interna. Algunos de los relatos críticos más difundidos contenían inexactitudes o generalizaciones que podían ser refutadas con datos concretos. Pero la postura defensiva también tenía un costo. Dificultaba el proceso de revisión interna de los mecanismos formativos, que algunas de las críticas, incluso las más problemáticas en su formulación, señalaban de manera que merecía atención. La institución tendía a interpretar las salidas y las críticas de ex-miembros como fracasos personales de integración del proyecto vocacional, más que como indicadores de posibles problemas en el sistema formativo mismo. Esa interpretación no era universal,
y es probable que en distintos centros y con distintos directores la actitud reflexiva fuera más o menos presente. Pero como tendencia general, las fuentes disponibles sugieren que la autocrítica institucional sobre los mecanismos formativos relacionados con el celibato fue, a lo largo del periodo estudiado, más limitada que lo que las tensiones documentadas habrían justificado. Hacia el final del siglo XX, el Opus Dei era una institución con una presencia global consolidada, una identidad jurídica definida y un modelo formativo que había demostrado su capacidad de sostenerse y de generar adhesión durante décadas. Ese éxito en términos institucionales no puede ignorarse. El proyecto de vivir el celibato en plena vida ordinaria, que en 1928 era una novedad sin precedentes claros en la historia eclesiástica, había dado lugar a una estructura que funcionaba en decenas de países, con decenas de miles de miembros, y que había producido personas de notable dedicación y, en muchos casos, de notable integridad personal. Pero ese éxito institucional no había eliminado las tensiones originales. El celibato en vida secular seguía siendo, al final del siglo XX, un proyecto que requería un esfuerzo sostenido y que generaba dificultades específicas. Los mecanismos formativos que habían sido construidos para sostenerlo, el plan de vida, la dirección espiritual frecuente, la vida en común en centros, la formación doctrinal continua, seguían siendo necesarios. Y las tensiones relacionadas con el discernimiento vocacional en 1900, edades tempranas, con la función múltiple de la dirección espiritual, con la visibilidad y la invisibilidad del compromiso, y con la gestión de las salidas, seguían sin resolución completa. La tesis de este episodio puede formularse con precisión a partir de lo que los hechos muestran. La combinación de celibato y secularidad que el Opus Dei propuso desde sus orígenes generó tensiones específicas y verificables que la institución gestionó mediante la construcción de un sistema formativo elaborado. Ese sistema fue funcional en el sentido de que permitió a muchas personas sostener ese compromiso durante décadas, pero fue también un sistema que acumuló fricciones propias, relacionadas con la edad y las condiciones del discernimiento vocacional, con los límites entre acompañamiento y control en la dirección espiritual, con la invisibilidad del compromiso y sus costos psicológicos, y con la gestión institucional de quienes encontraban ese camino insostenible. Esas tensiones no son producto de la malevolencia institucional, ni de la debilidad personal de los individuos. Son consecuencia lógica de haber intentado sostener, sin los apoyos tradicionales, algo que la tradición había considerado siempre como dependiente de esos apoyos. Esa lógica no se resolvió a lo largo del siglo XX, se administró. Y la diferencia entre resolución y administración es, quizás, la clave para entender tanto la durabilidad del proyecto como sus fricciones más persistentes.